Hola, el día de hoy crearemos un Snake o el juego de la serpiente. Como vemos aquí, al colisionar con una manzana, nuestra serpiente se estaría estirando. Así hasta que al tocar un borde, nuestra pantalla se cierre o al chocar con nuestro propio cuerpo. Lo que queremos hacer sería que al ejecutar nuestra pantalla, nuestras manzanas aparezcan aleatoriamente. Para hacer esto usaríamos nuestra librería random y luego definimos una variable manzana x igual a aquí ocuparíamos dos variables y luego usaríamos nuestra librería random.rendeje, abrimos paréntesis 0, el ancho de nuestra pantalla menos el tamaño de nuestras figuras que aquí sería 20, y después fuera de nuestro corchete, de nuestro paréntesis, estaríamos dividiendo por nuestro tamaño y finalmente lo multiplicamos por nuestro tamaño. Esto lo que hace es que al ejecutar aparezcan aleatoriamente, y para manzana y sería prácticamente lo mismo. Lo único que cambiamos, en vez de ancho, sería el alto de nuestra pantalla. Ahora lo que queremos es dibujar nuestra manzana, que sería figura 1 es igual a pygame.rect. Abrimos paréntesis. Aquí lo que pondremos será en donde queremos que se pinte, que sería nuestra pantalla. Aquí el color que queremos que se pinte. Y por último definimos nuestra coordenada de nuestra manzana y el tamaño. Ya, manzana y tamaño. Tamaño. Bien, al ejecutar, como vemos aquí aparece, lo volvemos a ejecutar y volver a aparecer. Bien, ahora lo que haremos será poner a nuestra serpiente, que primero definimos, definimos las coordenadas de nuestra serpiente. Serpiente que sería guión bajo x igual a serpiente que sería igual a ¿cuánto? Aquí, unos 400 y unos 500. Ahí está. Ahora también lo que definiremos será el cambio, que esto lo que haremos es que al oprimir una tecla nuestra serpiente cambia de dirección. Cambio x igual a 0. Bien, lo primero que haremos será pues dibujar nuestra serpiente, que sería figura 2 es igual a esto. Copiamos. Aquí lo único que cambiamos sería el color, sería gris, y las coordenadas, que serían serpiente x y serpiente y. Serpiente y al ejecutar, pues vemos que aquí aparece. Ahora lo que queremos es que se mueva, que sería muy sencillo, que solo tendría poner si event.type es igual a pygame.key. Aquí está. Que esto lo que significa es
que nuestra tecla se esté presionando. Luego estaríamos diciendo en dónde queramos que se mueva, que sería event.key, que es igual a pygame.left. Ahí está, en dos puntos. Y sería el cambio x es igual a menos tamaño. Y el cambio y es igual a 0. Y aquí pues solo estaríamos copiando lo mismo. Solo estaríamos cambiando esto, que sería que se vaya a la izquierda o a la derecha, creo que era. Rige H y ay, perdón. Opa. Y por último sería down. No. Aquí algo importante es que left tiene que ir en negativo y right tiene que ir en positivo, off en negativo y down en positivo. Ahora, para que nuestra serpiente se mueva, sería definir que sería serpiente x más igual a nuestro cambio y y nuestro cambio x. Cambio x. Ahora lo movemos, ejecutamos, digo, y como vemos, pues se mueve. Ahí espero que aquí no se mueva ni a la izquierda ni a la derecha. Aquí me falta. Aquí es y aquí es x. Y x. Ahora ejecutamos. Como ven, pues se mueve, pero no en las direcciones que queramos. En la que quiero. Sería aquí, sería y, x, y, x. Ah, no, es x. Y y. Ahora ejecutamos y vemos que salga. Y como ven, pues ya quiere. Ya se mueve bien. Ahora lo que queremos es que cuando nuestra manzana esté cerca, digo, nuestra serpiente esté cerca, nuestra serpiente colisione. Entonces sería si figura 2 colisiona, ¿dónde está? Aquí, collido recto, con nuestra figura 1. Aquí una disculpa. Figura 1. Ahí está. Ahora lo que queremos es que al colisionar con nuestra serpiente, con nuestras manzanas, queremos que nuestras manzanas vuelvan a aparecer en un lugar aleatorio. Para esto estaríamos copiando esto y lo pondríamos aquí abajo. Y aquí está. Ahora ejecutamos. Y como vemos, funciona de maravilla. Bien, ahora lo que faltaría sería que al colisionar nuestra serpiente se alargue, que sería largo más igual a 1. Como vemos, aquí está así porque todavía no lo hemos definido, que sería largo es igual a 1. Aquí también ocuparíamos una lista que ahorita veremos para qué. Usaríamos una tupla
Bien, ahora para el poder que nuestra serpiente se alargue al colisionar con una manzana sería nuestra cabeza, que sería la cabeza de la serpiente, es igual a una tupra. Y luego vamos a agregar nuestra cabeza, ahora, no, perdón, vamos a agregar nuestra serpiente X a nuestra cabeza, que sería append a serpiente X. Y también agregaríamos la serpiente Y. Punto append a serpiente Y. Y por último agregaríamos nuestra lista. Agreguemos la cabeza, perdón, nuestra cabeza a nuestra lista. Append igual a cabeza. Bien, ahora lo que ocuparíamos es que colisione y elimine el último segmento, que sería si len lista es mayor al largo, entonces me faltó el doble punto del que eliminaría, que sería que elimine nuestra lista el punto 0. Ahí está. Bien, ahora para que todo esto funcione tendríamos que quitar nuestra figura 2 para agregarla a un bucle for, que sería for lo que sea en lista. Dos puntos. Ya aquí agregamos nuestra figura. Aquí lo importante es que vamos a quitar serpiente X y agregaríamos fegem, o lo que pusimos aquí tupra por 1. Y aquí lo quitamos y ponemos fg por tupra 0. Bien, ahora lo ejecutamos y vemos cómo salió. Como ven, pues ya funciona correctamente, que al chocar con la manzana, nuestra serpiente se estaría alargando. Bien, lo que nos faltaría sería detectar las colisiones con nuestro cuerpo y con nuestro borde. Para que colisione con nuestro borde sería si serpiente X es mayor al ancho de nuestra pantalla, o serpiente X es menor a 0, o serpiente Y es mayor al alto, otro or, serpiente Y es menor a 0. Entonces game over, que sería lo que pusimos aquí para que nuestra pantalla se cierre, es igual a falso. Y bien, veamos cómo salió. Como vemos, al colisionar con un borde, colisionar con el borde de la izquierda, el de abajo y el de arriba y el de la derecha se va a cerrar. Bien, lo último que nos faltaría es que nuestra serpiente, que nuestra pantalla cierre al colisionar con nuestra serpiente, que aquí pues igual sería fácil. Aquí ocuparíamos un bucle for, por lo que sea en nuestra lista, que aquí abrimos una tupra menos 1 por bien, sería si rg es igual a nuestra cabeza, entonces game over
es igual a falso. Ay, falso. Ahí está. Ahora ejecutamos. Ay, un pequeño error. Vamos a ver qué pasó. Ah, aquí me faltó doble punto. Ahora vemos. Esto llevará un tiempo para que nuestra serpiente sea muy larga. Ah, y como ven, pues se cerró y funcionó. No pensé que funcionara. Funcionara a la primera, pero como ven, pues es un proyecto bastante simple. No ocupas tantas líneas de código. Algo bien para empezar. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y lamento mucho los ruidos de fondo. Aquí los pájaros no se callan. Pues si les gustó y llegaron hasta aquí, pues denle like y suscríbanse para otro día subir otro pequeño proyecto. Gracias.